escriban al correo oficial y ahí les vamos a informar. No sé si alguien tiene alguna consulta, les voy a escribir el correo. Bueno, si no hay preguntas, gracias por su tiempo. Sí, para eso fue la inscripción virtual. Pablo pregunta que en el Centro Norte no se enteraron sobre las fechas de reválida. Bueno, para esto sirve inscribirse en la reválida. A partir de ahora tenemos un registro virtual. Todos los correos electrónicos que ustedes pusieron en la inscripción es a partir de ahí donde nosotros nos vamos a empezar a comunicar. Así que si alguien puso un correo que no correspondía, nuestra forma de comunicarnos. Gracias nuevamente, les agradezco a todos y a todas por estar presentes. Vuelvo a repetir, esta es una instancia no obligatoria y que estén acá marca una diferencia. Aprovechen la charla con Leo. Gaby, muchísimas gracias por tu tiempo y por el espacio. Gracias a todos y buena temporada si no los veo. Bueno, Emi, gracias a vos. Chicos, una aclaración antes de que empiece Leo. Emilia les explicó lo que es la práctica y la reválida. Esta instancia virtual no obligatoria de actualización tiene dos partes. Una inscripción, que les deben haber compartido el link, y un presente, que es el que después les voy a poner el link en el chat para que ustedes completen el formulario. Una sola cosa completa o realizada no sirve. Necesitamos la inscripción y el presente. Si no, no se pueden generar los certificados porque se cruzan los datos después. Entonces, la inscripción previa y el link que les voy a poner en un ratito, completan los datos en el formulario de Google y lo envían. ¿Alguna duda de esto? Si no, damos inicio a la charla hasta que Leo termine y tome su tiempo. ¿Dudas no? Bueno, listo, Leo, perfecto. Te agradecemos por cuarta vez, es la cuarta charla de actualización. Creo que Leo es una de las personas más idóneas para darles esta charla y les damos la bienvenida. Así que ahí está Leo compartiendo pantalla. Adelante, Leo, todo tuyo. Bueno, gracias Gaby, gracias Emilia y gracias a todos por estar hoy en esta instancia, como ya dijeron, no obligatoria. Así que hoy vamos a dar esta charla y luego cuando terminamos podemos pasar a preguntas y podemos resolver algunas de las preguntas que se den en torno a lo que vamos a ir hablando sin ningún tipo de problema. Lo que vamos a ver hoy, en principio, es el abordaje de la RCP dependiendo de la etiología, ¿no? Y vamos a poner en blanco sobre negro la reanimación del ahogado principalmente, pero vamos a ver cuáles son las cuestiones que tienen que ver con la muerte súbita, que también puede darse en el ámbito en el cual nos desarrollamos, se desarrolla cada uno. Una cuestión en común es la RCP de alta calidad. La reanimación de alta calidad es común a cualquier causa y a cualquier etiología, valga la redundancia, del paro cardiorrespiratorio, ¿no? ¿Y cuáles son los componentes de esa reanimación de alta calidad? Bueno, antes vamos a ver los objetivos. ¿Qué sería el objetivo de la reanimación de alta calidad en cualquier índole? Sería mejorar las tasas de supervivencia y los resultados neurológicos de las personas, ¿no? Mediante la aplicación de estas prácticas que están basadas en la evidencia. Muchas son, buenas prácticas o son, digamos, observaciones de expertos. Y lo que se busca es optimizar la circulación sanguínea y la oxigenación. Antes se buscaba más que nada el retorno
a la circulación espontánea. Hoy, por supuesto que está dentro de esos objetivos la parte neurológica, la parte de revertir la hipoxia en cualquier caso. Fíjense que la supervivencia en torno a el ámbito hospitalario tiene 4.29 veces más, ¿sí?, de supervivencia cuando la RCP se realiza de esta forma, de alta calidad, ¿no? Estamos hablando del entorno prehospitalario específicamente. ¿Cuáles son los componentes? Como decíamos antes, minimizar las interrupciones de las compresiones torácicas, realizar compresiones con frecuencia y profundidad adecuada, lograr la expansión completa entre las compresiones y evitar ventilaciones excesivas, ¿no? Si bien es importante la ventilación, hay que evitar que ésta se haga de forma excesiva. Todo esto hace al componente de la RCP de alta calidad y en cualquier caso va a ser lo que tenemos que abordar. Esto se puede medir, el factor de compresión torácica tiene que ser mayor al 80%. Esto nos indica el tiempo en el cual no se está realizando compresiones. El tiempo que no se realiza compresiones es el tiempo que se está realizando las ventilaciones, si están todavía siendo intercaladas, como se realiza en la reanimación básica, aún teniendo elementos hasta la llegada del sistema de emergencia. Esto debe tener un ida y vuelta desde la última compresión hasta la primera del ciclo siguiente lo más rápido posible. Y entre medio, las ventilaciones, por supuesto, de manera correcta realizada. Ese tiempo menor nos va a dar un mayor tiempo de factor de compresión torácica. De 100 a 120 compresiones por minuto, de 5 a 6 centímetros de profundidad, y habla de 10 ventilaciones minuto cuando ya esté realizada el manejo de la vía aérea avanzada. Mientras tanto, serán una, primero, dos, así sucesivamente después de las 30 compresiones. La reanimación, hablando ahora en el enfoque en la muerte súbita, tiene algún tipo de injerencia y es un problema, digamos, de salud pública mundial, y es la primera causa, a partir de los 15 años, la primera causa de muerte, ¿no?, en todo el mundo. En Argentina, 1 de cada 3 personas muere por esta causa. La tasa de mortalidad ronda el 168 por cada 100.000 habitantes. Y lo comparamos con el ahogamiento, que puede llegar a estar en el torno de 2 por cada 100.000 habitantes. Entonces, sin lugar a dudas, habitualmente, cotidianamente, se da esta causa de paro cardíaco, de parada cardíaca, debido a la muerte súbita. ¿Cuál es la etiología de la muerte súbita? Bueno, hay diferentes etiologías sobre la muerte súbita. Se puede hablar de enfermedades coronarias, puede hablar de insuficiencia cardíaca, y todo esto nos remite a personas que ya tienen algún antecedente, que tienen alguna enfermedad, ¿no es cierto?, que son personas que toman algún tipo de medicación, que tienen factores de riesgo pueden ser modificables o no modificables, y ahí está, en estos no modificables, la posibilidad de que haya anormalidades electrofisiológicas, y ahí algunos síndromes de QT largo, QT corto o Brugada, que esto nada tiene que ver con infartos previos, ni toman medicación, y puede ser una persona sana, absolutamente sana, joven, que practica deporte, que está en nuestro ámbito, en nuestra pileta, en nuestra playa, y que de repente también podría tener. Y no hablamos de esfuerzo, hasta puede ser incluso en reposo, pero muchas veces el esfuerzo es lo que desata esa anormalidad y esa tormenta, ¿no es cierto?, a nivel eléctrico. Estamos hablando de que la falla es a nivel eléctrico en estos casos. No hay una arteria tapada, no tiene que ver con los hábitos de vida saludables, tiene que ver con una cuestión de conducción eléctrica del corazón. Y es por eso que es tan abarcativo y tenemos chicos, adolescentes, por eso yo hablaba de los 15 años en adelante,
pero incluso chicos de 14, 15 años con muerte súbita cardíaca. Las arritmias más frecuentes en esta parada cardíaca son la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. Y también, por supuesto, la asistolia. En los primeros minutos te dan estos dos ritmos, que son arritmias de ritmos desfibrilables, ¿no? ¿Cuál es la prioridad entonces, en este caso de la muerte súbita? La desfibrilación y las compresiones, ¿no? Y la RCP de alta calidad, como hablábamos antes, dándole prioridad tanto a la desfibrilación precoz como a las compresiones. Tal es así que la prioridad en este caso sea la desfibrilación lo más rápido posible, que suponiendo que tengamos un caso que asistir a una persona que en nuestra zona tiene una parada cardíaca, aparentemente una pérdida de conocimiento, llegamos, evaluamos, no tiene capacidad de respuesta, no respira, puede ser que podamos tomar el pulso junto con la evaluación de la respiración o no, no sería determinante, necesita que empecemos con RCP, ¿no? Si somos los primeros que asistimos al lugar y tenemos de forma inmediata la posibilidad de colocar un DEA, es lo que tenemos que hacer, colocar el desfibrilador automático sin ni siquiera haber hecho todavía algunas primeras compresiones. Estamos abordando la situación y estamos solos y observamos que está inconsciente, no respira, podemos tomar pulso o no, no tiene pulso, hacemos que alguien llame al sistema de emergencia y automáticamente lo que deberíamos hacer es conectar el desfibrilador. A ese nivel de prioridad tiene la desfibrilación precoz en la muerte súbita. Por lo que decíamos antes, son ritmos desfibrilables habitualmente en la primera fase, en el primer momento, y lo que necesitamos hacer es desfibrilar a esa víctima, a ese paciente, lo más rápido posible. Y después, por supuesto, comenzar con las compresiones y toda la RCP completa. La desfibrilación temprana tiene que ver con esto que decía, de que puede tener ese ritmo y ese es el umbral de desfibrilación en los primeros minutos. La RCP de calidad puede prolongar ese periodo, esa fase, ¿no?, circulatoria y mejorar el potencial de desfibrilación. Y por supuesto que siempre va a ser en combinación. Eso, como decimos siempre, es el mejor componente para complementar la RCP básica o inmediata. Fíjense que la supervivencia puede llegar a ser incluso hasta tan alta como el 74% en pacientes que recibieron la desfibrilación en el torno de los primeros 3 minutos, ¿no?, posteriores al colapso súbito. En comparación con otros, que ya hablamos de un 50 y 50, que recibieron luego de los 3 minutos. Y luego de los 5 minutos, ni hablar, que ya va a bajar aún más. Es por eso que los planes de desfibrilación pública y muchos en el entorno en el cual nos desempeñamos como guardavidas, están bien aplicados si lo vemos desde el punto de vista de que son lugares muchas veces de concurrencia masiva de personas y que no solo ahogamiento, sino que se pueden dar muchas otras situaciones y esta sería una, la de la muerte súbita y poder revertirlo. Así todo, tenemos que aclarar que frente a la muerte súbita, siempre en el último tiempo se ha dicho que la RCP debe ser RCP de solo compresiones. Hay estudio hecho europeo, un estudio de alta calidad del año 2021 que habla de todas las causas de paro cardiorrespiratorio. Y habla de que la RCP convencional, con compresiones y ventilaciones, sería con una supervivencia mayor a la de solo compresiones. Y con una importante diferencia del 8 al 14% en el global, ¿no? Ahora bien, si hablamos de ahogamiento, hablamos de que se lo considera el ahogamiento como un proceso. En este proceso la persona va a sufrir una insuficiencia respiratoria y por supuesto a causa de inmersión o sumersión en un líquido. El resultado puede ser que la persona sea fallecida o que quede con vida, ¿no? Puede ser fatal o no fatal.
En ese no fatal puede haber con secuelas neurológicas y puede haber con recuperación plena. Las que tienen secuelas neurológicas pueden ser una variedad de secuelas neurológicas, muerte cerebral o con alguna secuela, alguna discapacidad. Esto tiene que ver con muchas veces el tiempo de sumersión, que luego lo vamos a ver, y el tiempo de hipoxia, y esa hipoxia a nivel cerebral hace que haya o no, y que por supuesto alguien haya interrumpido el proceso y que esa persona haya recibido lo antes posible la, la atención médica y de primeros auxilios primero y médica de luego, ¿no? El ahogamiento también es un problema de salud pública mundial, a diferencia de lo que hablábamos antes del tema de cardiovascular, es un problema de salud pública desatendido, que necesita mucho más en materia de campañas de prevención. El ahogamiento es un evento hipóxico, es un paro hipóxico, a diferencia del que hablamos antes, que es un paro cardíaco, de origen cardíaco. Tiene consecuencias significativas, es una complicación a nivel pulmonar, pero un problema a nivel cerebral, ¿no? El problema está, la complicación está por esa agua aspirada, pero el problema es a nivel cerebral, por lo que decíamos antes, de que puede tener un desenlace, aunque sea no fatal, pero con secuelas neurológicas. Y esto es por hipoxia a nivel cerebral. ¿Qué tenemos que hacer? Revertir la hipoxia, utilizando protocolos que son específicos para ahogados y que tienen otras prioridades. Si bien dijimos que en el ámbito acuático puede darse paro cardiorrespiratorio de origen cardíaco, bueno, el de origen hipóxico necesita eso que decíamos. Si en algún momento googleamos, porque todo se googleaba, hoy está la inteligencia artificial, también podría ser un recurso, puede dar algún tipo de error, ¿no? Y ese error en el concepto puede decir que la RCP en general no necesita más boca a boca o ventilaciones, llamémosle ventilaciones, en las nuevas guías. Y esto salió en un momento, hace un tiempo atrás, y se popularizó mucho, ¿no? Al punto de decir, bueno, pero las compresiones solas ahora van, ¿no? Las ventilaciones no se hacen más. Si recordamos ese estudio que pude mostrarles antes, fíjense que hay una incidencia, incluso sería mejor en todos los casos dar RCP con compresiones y ventilaciones, más aún en los casos de origen hipóxico, como es el ahogamiento. Fíjense que incluso hasta la imagen, ¿no? de esto de que no va más, el boca a boca está en un adolescente, en una niña, y también recortes periodísticos que eso tuvieron incidencia también de hacer llegar a la gente que eso no se realizaba más y que había que hacer compresiones torácicas continuas hasta la llegada de la asistencia médica. Bueno, eso trajo aparejado mucha propaganda, mucho esto del RCP solo manos, RCP solo compresiones, 2 pasos cada vez menos para poder salvar una vida. Está bien, es como que, bueno, no hace falta tener que saber todo el repertorio, pero esto hablando de la comunidad, y eso es lo que genera la confusión. Y hablando de la comunidad y un poco restándole también la importancia que la comunidad entrenada puede tener. Si queremos entrenar a alguien en RCP y simplificar los pasos, y es alguien de la comunidad y decirle que rápidamente, en una pequeña charla de algunos minutos, podría aprender RCP, bueno, podría aprender esa parte. Pero ¿qué pasa? También la misma entidad que la AJA, la Asociación Americana del Corazón, decía cuando publicitaba esto, que en algunos casos debía realizarse la RCP convencional, llamando RCP convencional a la RCP de compresiones y ventilación. Bueno, ¿en qué casos particularmente? Bueno, en los casos de niños, lactantes y ahogados, entre otros, ¿no? Sobredosis de fármacos, alguien colapso súbito debido a problemas respiratorios. Entonces, claro, ya acá parece que son más
los casos en los cuales hay que dar RCP convencional que los otros. Entonces, en los otros que habla de muerte súbita, en algunos estudios equiparaban la efectividad de uno y el otro, la RCP convencional y la RCP de solo humanos, en los casos de muerte súbita, del adulto, ¿no? Entonces, de ahí viene un poco esta comprensión errónea del tema de la RCP de solo humanos. Y eso hace que eso pueda incluso hacer que se tome para los casos de ahogamiento y se termine dando, incluso aún teniendo los elementos, se tergiverse y la prioridad pase a ser la que hablábamos antes y sea la de dar desfibrilación precoz y no la de dar ventilaciones y compresiones, que debería ser la forma correcta. Por supuesto que hay mucho material de los protocolos generales, de la muerte súbita y de las complicaciones a nivel cardíaco, y hay algunos menos, ¿no?, que tienen que ver con la reanimación del ahogado, hablando específicamente. Bueno, en cierto punto hay menos material, hay menos estudios científicos, por supuesto, hay menos inversión desde el punto de vista de los laboratorios médicos y demás, porque esto es un evento, un incidente que no tiene nada que ver con las enfermedades cardiovasculares ni con tomar remedio, le pasa a cualquier persona en cualquier momento de la vida y más aún en niños, y esto tiene prevención. Eso es fundamental para evitarlo. Aún así tenemos, por supuesto, estudios, y aunque sean más limitados, y en el último mes, el mes pasado, la Asociación Americana del Corazón, junto con la Academia Nacional de Pediatría de Estados Unidos, sacaron unas recomendaciones en las cuales abordan el tema de la RCP en los casos de ahogamiento, en la parada cardíaca a causa de ahogamiento. Y eso es muy bueno, porque si venimos con esto que decíamos de que no se le daba mucho enfoque, sino que era más a la muerte súbita, bueno, hoy que lo diga todo esto que hoy vamos a ver, que lo diga en cierta parte, en muchos de los casos, con evidencia científica, la Asociación Americana del Corazón, es buenísimo, ¿no? En este caso acá, en este QR, pueden descargar la guía de forma directa, la guía de las directrices que tuve la oportunidad de elaborar el año pasado para la Dirección Nacional de Emergencia Sanitaria, la DINESA, que engloba a los diferentes sistemas de emergencia de las provincias, ¿no?, de nuestro país. Y en esas directrices hay un enfoque integral del escenario de ahogamiento, ¿no? Y ahí pueden ver desde que se toma la llamada hasta, digamos, ahí pasando por la situación que se está dando en el lugar y hasta luego la derivación al hospital. La cadena de supervivencia en ahogamiento, al igual que en la cadena de supervivencia pediátrica, habla de prevención. Lo que decía recién al respecto de que la prevención es esa medicación, ese remedio, esa droga que no estaría presente en estos casos. La prevención lo es todo, sin lugar a dudas. No solo las personas que no saben nadar, que deberían poder tener competencias acuáticas, sino en general. Cualquier persona, los que muchas veces saben más, toman más riesgos y, digamos, subestiman la posibilidad de que eso ocurra y sobreestiman las competencias y las habilidades dentro del agua y también terminan siendo víctimas fatales, ¿no? Entonces la prevención tiene campañas, que eso nos hace falta profundizar mucho más en nuestro país, tiene la prevención activa y reactiva que realizan y que ustedes saben muy concretamente todos los días en el ámbito laboral, pero claro, hay muchos otros espacios acuáticos que no tienen la posibilidad de que haya guardavidas, porque no son recreativos, no son vacacionales, no, son de otra índole. Entonces ahí es donde ocurre. Y de 1 a 4 años, o en general en toda la edad pediátrica, ocurre en el entorno del hogar. Entonces ahí es donde la prevención y la supervisión constante del adulto es lo fundamental. Hoy vamos a abordar de esta cadena el último eslabón que habla del abordaje
de primeros auxilios. Y esto lo vemos desde que tomamos contacto con esa víctima, llamémosle en este caso, ¿no? Esa persona ahogada, si está inconsciente, aparentemente no respira, y puede ser que necesite ayuda para poder sacarla de la pileta o que esté en aguas abiertas y tenga el material adecuado, que no haya riesgo y demás, se aconseja que ese tiempo lo podamos utilizar para acortar el tiempo de hipoxia, para poder dar ventilaciones ni bien se toma contacto con esa víctima. Esa es una de las recomendaciones basadas en evidencia moderada, pero basada en evidencia de que les contaba del mes pasado de la AJA. Dar hasta 10 ventilaciones sería recomendado en el caso, como dije, de poder tener la posibilidad. Muchas veces hasta se hace pie, pero por H o por B no se puede extraer todavía a la persona. Bueno, no hacer que ese tiempo sea perdido, sino que sea ganado intentando ya revertir la hipoxia desde que se toma contacto, ¿no? Si vamos a algunas particularidades, la extracción es algo importante, por más que parezca algo mínimo, la extracción de esa víctima que está inconsciente. Todos creo que aprendimos y sigue estando en la currícula el transporte de la carga de bombero, hace que apretemos el abdomen, que tengamos lejos la vía aérea de estar controlada, está cabeza para abajo, que haya posibilidad de regurgitación, de broncoaspiración, y no sería la forma ideal aún estando en aguas abiertas. Ninguna otra, algunas que son más típicas, folclóricas, otras que son tomadas de, bueno, agarramos uno de cada extremidad y lo arrastramos como podemos, de la rapidez, y otras que tienen que ver con derivadas del deporte, del salvamento, que nada tiene que ver con los casos reales. Entonces la extracción debe ser realizada mediante alguna técnica, si es en aguas abiertas, o en alguna pileta que pueda realizarse también, con la vía aérea controlada, con el posicionamiento vertical o levemente en diagonal. Si somos más personas, mejor, para reducir la carga, para repartir la carga, mejor dicho. Y si somos más, mejor aún. Y una particularidad en la extracción de la persona ahogada en aguas frías, extremadamente frías, en hipotermia, que dentro de lo posible sería de forma horizontal. Horizontal, con la vía aérea controlada, como muestra esta foto debajo, ¿no? Es un tema aparte del tema de hipotermia, pero lo abordamos aunque sea en este lapso. Si hablamos del posicionamiento, muchas veces se saca la víctima y queda como queda. Esto no precisamente solo en playa. Cerca de mi casa hay una pileta que al salir no tiene borde plano, sino que directamente tiene borde inclinado. Es como que está elevada, como ocurre muchas veces en las piletas que se hacen en casas, que queda como de esa forma. Y no hay una superficie plana, ¿no?, para poder colocar boca arriba y que tenga a la mismo nivel la cabeza que los pies, sino que queda con los pies para arriba o con los pies para abajo. Ninguna de estas dos sería la indicada. La indicada es colocar al mismo nivel la cabeza que los pies. Los pies para abajo hablan de que puede haber mayor hipoxia cerebral y que esa circulación de la sangre oxigenada por las ventilaciones no pueda llegar bien al cerebro. Y el tren de Lemburg habla de mayor mortalidad, hasta un 20%, depende de algunos estudios, y hace que haya propensión a la regurgitación y a la broncoaspiración. Por supuesto que el ahogado va a haber, si fue un ahogado clásico, va a haber previamente tragado agua, ¿no es cierto? En cuanto a la extracción y luego a la exploración de esa persona en decúbito lateral, era en un momento una recomendación. Hoy no hay que abrir la vía aérea y explorar para ver si tiene, y de esa forma ver si respira y ver si tiene algún cuerpo extraño. Bueno, no hay que realizar eso directamente o para drenar el agua que puede tener la vía aérea superior, sino que directamente hay que comenzar con lo que haga falta, en este caso son las ventilaciones iniciales. Hay otras maniobras
en los casos de ahogamiento, que eran en algún momento recomendadas, son las maniobras de compresión abdominal, por ejemplo, ¿no? La maniobra de Hemlich, la maniobra de Hemlich que se hacía a horcajadas, cuando antiguamente se recomendaba en una persona que estaba inconsciente, pero con obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño. En este caso no estamos hablando de cuerpo extraño, estamos hablando de ahogamiento. Entonces nada tiene que hacer ese tipo de maniobras. Y cuando son chiquitos, ponerlos pata para arriba o ponerlos cabeza para abajo apretándole la espalda. Nada de eso tiene una incidencia en este caso, ¿no? O sea, no hay que realizar ninguna otra maniobra de este tipo. Si vamos a el reconocimiento y esto que decíamos de evaluar la respiración, en el caso del ahogado, podemos encontrar que directamente no respira o que tiene respiraciones agónicas. Las respiraciones agónicas o gasping, en la literatura médica y en el idioma inglés habla de gasping, son esas respiraciones que pueden parecer boqueo, jadeo, que puede hacer mover incluso como la boca y hasta la cabeza de la víctima, pero no nos habla de una dificultad respiratoria. No tenemos que ponerlo de costado aún, ya que no está respirando con normalidad. Lo que nosotros buscamos en la evaluación, en el reconocimiento, es respiración normal. Y la respiración agónica no es una respiración normal. La respiración agónica o gasping se equipara a la ausencia de respiración en este caso. Puede ocurrir en muerte súbita, sí, nos habla de un signo temprano de paro cardíaco, puede ocurrir en ahogamiento, por supuesto, y nos estaría hablando de un paro respiratorio que luego va a continuar, a progresar hacia el paro cardiorrespiratorio. Entonces, esto que estamos viendo acá, que es parte de un video, es una equivocación colocarlo de costado. Colocamos de costado cuando volvió a respirar espontáneamente. Puede ser que no respire completamente y tenga alguna dificultad, pero tenemos que ver que el tórax se eleva. Eso es lo que nos va a determinar, ¿no? Hacemos un parate acá y cuando hablamos de reconocimiento, y hablamos de la activación inmediata del sistema de emergencia. Llamar al 107, llamar al servicio de ambulancia que cubre en el lugar, nos hace de llamar por apoyo, por ese tipo de situaciones de las que estamos hablando, y eso hay que tener en cuenta algunas cuestiones que forman parte de un plan más pequeño, un plan más grande, pero forman parte de un plan que tiene que tener el lugar, ¿no? Mayores recursos, un plan mayor, comunicación, etcétera, y en un plan más pequeño, en menos recursos, digo, en cuanto a la magnitud, bueno, será otro tipo de plan. Pero, a ver, ¿quién activa el sistema de emergencia? ¿Por dónde va a entrar la ambulancia? ¿Quién tiene la llave de ese portón que está más cercano a la pileta para poder abrirlo rápidamente? ¿Cuál es la comunicación? ¿Quién se va a comunicar? ¿El guardavidas o va a haber otra persona que se comunique al sistema de emergencia? Bueno, por supuesto que va a haber que dar la localización exacta del lugar del incidente, muchas veces en predios alejados, en camping, en laguna, en lago, en pileta o en el río, es bastante complicado, no es fácil como en el casco urbano o como en cualquier barrio conocido de una intersección de calles, ¿no? La víctima de ahogamiento, en este caso, si está inconsciente, no respira, está en paro cardiorrespiratorio, es un código rojo, por supuesto, para el sistema de emergencia, que se inició el protocolo de RCP, se trata de no cortar la llamada, salvo que se lo indiquen, pero hasta que no llegue el sistema de emergencia, la llamada tiene que ser continuada, y por supuesto que alguien espere a la ambulancia, alguien del equipo, alguien que pueda incluso no participar de la reanimación por alguna causa, porque no tiene los conocimientos, pero sí que va a indicar al móvil que va a estar llegando a la zona, ¿no? Esto para poder llegar más rápido a ese paciente de parte del sistema de emergencia. En el ahogado utilizamos el abordaje ABC, el ABC tradicional,
que llevó 50 años en la RCP convencional, habla de la evaluación, la apertura de la vía aérea para la evaluación de la respiración y la posterior ventilación si hay ausencia de respiración y luego las compresiones. Bueno, ese es el abordaje. Entonces, si no respira o solamente jadea o boquea, tiene respiraciones agónicas, hay que dar ventilaciones. Particularmente en este caso, dar 5 ventilaciones de rescate. 5 ventilaciones de rescate indican hacer 5 ventilaciones iniciales. ¿De qué forma? De lo que tengamos. Boca a boca, boca a mascarilla, bolsa, válvula, máscara, llámese ambú, lo que tengamos, pero que sea rápido. Son 5 ventilaciones iniciales para poder dar ese aire enriquecido con oxígeno, expirado, en el caso de que sea alguno de los primeros elementos, y si es con bolsa, válvula, máscara, que lleva un entrenamiento, lleva algún tiempo poder realizarlo de la manera correcta, esa ventilación será con el aire atmosférico o será con enriquecido con oxígeno suplementario, si llega el sistema de emergencia al lugar. Entonces son 5 ventilaciones de forma inmediata. 5 ventilaciones que sí se puede con oxígeno suplementario cuando esté el sistema de emergencia en el lugar. ¿Puede revertir, en este caso, el cuadro y directamente poner a la persona a respirar espontáneamente? Sí. Cuando hablábamos de ventilaciones dentro del agua, podría ocurrir. Y cuando hablamos de una vez que lo extraemos del agua, también puede ocurrir que esa situación, el cuadro sea revertido solo con ventilación, aún sin haber hecho ninguna compresión. Por eso chequeamos después de esas 5 ventilaciones la respuesta, chequeamos la respuesta y la respuesta quiere decir que si se mueve, si tose o respira. Es la respuesta a las ventilaciones, ¿no? No es otra vez, señor, me escucha. No, observamos si respondió a las ventilaciones, no al estímulo táctil y verbal. Vemos si se mueve, si tose o respira con normalidad. Si nada de eso ocurre, pasaremos a las compresiones. Si se recupera, lo pondremos en posición lateral y la evidencia, aunque es poca, nos habla de la posición del lado derecho. Entonces, hoy en las guías esto todavía no está porque le falta mayor estudio, pero sí podemos decir que sería una posibilidad y podría respirar mejor colocándola de esa forma. Podría drenar del pulmón izquierdo, que por supuesto está afectado, un poquito de líquido hacia el pulmón derecho, y entonces, sacrificando el derecho, hacemos que el izquierdo respire con mayor tranquilidad para los movimientos respiratorios, y de esa forma, esa dificultad respiratoria con la que va a quedar y esa inconsciencia, de esa manera lo llevamos adelante hasta la llegada del sistema de emergencia. Algunas consideraciones especiales, aunque lo que ya vimos trata de una situación especial de reanimación, pero hablando de algunas complicaciones, vamos a hablar de regurgitación, como habíamos dicho antes. Sí, es bastante común, en paro respiratorio solo, 65%, en 86% en paro cardiorrespiratorio, o sea que le estamos no hablando solamente de ventilaciones como en el primer caso, sino ventilaciones y compresiones. Y esto se ve incrementado por algunas acciones que debemos evitarlas para poder reducir estas complicaciones, ¿no? Ustedes saben que si hay una regurgitación no vómito, tenemos que parar y tenemos que lateralizar a la víctima, esperar esa regurgitación, limpiar y volver otra vez a colocar, o sea que se ve interrumpida la RCP. A su vez puede haber broncoaspiración, siempre la hay, por más que rápidamente lo pongamos de costado. Entonces eso sería como un agravamiento. ¿Cuáles son esas acciones que podemos realizar y por qué se ve incrementada? Y bueno, como dijimos, desde la extracción de la persona, desde la colocación, y esa extracción es a los bomberos, a la carga de los bomberos. Si esa colocación es con más elevado los pies que la cabeza, si además
las ventilaciones son excesivas. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de RCP de alta calidad? Hablábamos de RCP con ventilaciones con el volumen adecuado, ¿no? Y en un tiempo adecuado. Todo eso incrementa la posibilidad de regurgitación, broncoaspiración y mayor mortalidad. Entonces, desde el inicio hasta la posterior reanimación debemos tener en cuenta eso. Incluso con las ventilaciones. Ya de por sí va a haber una propensión, por eso que dijimos de esa agua que fue al estómago. El agua aspirada no es tanto, no es que se le inundan los pulmones, como en alguna literatura se puede ver, sino que es muy poco, pero por supuesto que ese poco desata este paro hipóxico, ¿no? El agua de los pulmones no la vamos a poder sacar afuera, ni siquiera dándolo vuelta pata para arriba como mostraba en alguna imagen. Ahora, ¿qué pasa con la espuma? ¿Puede haber espuma presente? Sí. La espuma habla de un lavado del surfactante, que es lo que mantiene la tensión de los alveolos a nivel pulmonar. En aguas, por supuesto, saladas, va a haber mayor presencia de espuma. Es cierto, pero en aguas que no sean saladas también puede haber presencia de espuma. Esa espuma, lejos de ocuparnos y tener que lateralizar y tener que aspirar o lo que fuera, o lavar, bueno, no hace falta. Si yo tengo una mascarilla mucho mejor que boca a boca, pero con una mascarilla podría ventilar tranquilamente arriba de esa espuma y no hace falta parar ni limpiar. ¿Puedo limpiar? Bueno, mientras están haciendo las compresiones, utilicemos ese tiempo, pero va a seguir viniendo espuma, no es que no va a venir más, va a ser constante. Por eso lo mejor sería tener una mascarilla de bolsillo, pocket, y ventilar encima de la espuma. O boca a boca, en el mejor de los casos, también. De inmediatamente, ¿no? Este sería un tema aparte. Yo estoy proponiendo este tema para la próxima revalida del año que viene, que habla de lesión probable de columna a nivel de alguien que está en el agua. Y con ello el manejo. Hay un montón de inmovilización con B larga o inmovilización con B corta. Hay diferentes, con collares, con tablero espinal, con inmovilizaciones laterales, totalmente sujetos con araña, sin araña. Bueno, todo esto hoy tiene un cambio de paradigma que viene relacionado con el manejo del trauma y con estudios que lo avalan, del trauma fuera del agua, ¿no? Del trauma de columna en incidentes vehiculares y alto impacto. Lo que tenemos que partir de la base es que en nuestro país tenemos un consenso intersocietario, un consenso avalado por la Academia Nacional de Medicina, que habla de la restricción del movimiento espinal y habla de que puntualmente en pacientes críticos no hay una prioridad en la inmovilización, mucho menos, sino en la restricción del movimiento de la columna. Sí, por supuesto, no lo vamos a cargar y lo vamos a zamarrear y le vamos a hiperextender todo lo que podamos el cuello. Bueno, cuidaremos si hay alguna posibilidad, pero siempre pensando en que si está crítico, que es lo que estamos hablando ahora de reanimación, tenemos que hacer ese abordaje, lejos de preocuparnos por la columna, ¿no? Por la cervical, que podría tener. Si hablamos de desfibrilación, hablamos antes en la muerte súbita como una prioridad, en el ahogamiento no es una prioridad. Por supuesto que si hay un desfibrilador, lo vamos a utilizar en cualquier tipo de víctima, sea donde sea. Si es un ahogado, también. Pero fíjense que la incidencia puede ser mínima, puede ser hasta el 10, 12% en estudios, diferentes estudios, en la comparativa de que un ahogado tenga una fibrilación ventricular, una taquicardia ventricular sin pulso, un ritmo desfibrilable. Incluso ahí se habla de que podría ser que esté presente, pero podría ser también que esas personas que hacen a este número, a este porcentaje, sean personas que tuvieron un incidente dentro del agua
pero que no, en realidad no se ahogaron por no saber nadar, sino que se ahogaron por otra causa, ¿no? Por ejemplo, muerte súbita dentro del agua, por ejemplo, lo que le pasa a nadadores digamos, de competencia o no, a nadadores, digamos, habituales, que entrenan, a triatlonistas. Entonces, esa persona no se ahoga, esa persona tiene un paro cardíaco que luego, estando en el agua, se termina dando una situación de ahogamiento, que en muchos casos hay alguna inconsciencia y eso se mezcla una cosa con otra, pero la causa primaria en ese caso es el paro cardíaco súbito y no el ahogamiento, no es que no sabía nadar. Entonces la prioridad es el abordaje de la vía aérea y la RCP combinada de compresiones y ventilación. Si hablamos de la relación ventilación-compresión, hablamos de 30 compresiones, 2 ventilaciones. O en pediátrico, que ahora vamos a ver un poco más adelante, 15 compresiones, 2 ventilaciones, ¿no? Esto antes de que sea colocada la vía aérea avanzada, o sea, que llegue el sistema de emergencia y coloque por lo menos un dispositivo supraglótico o una intubación endotraqueal definitiva que podría ser. Luego se ventilará una cada 6 segundos, 10 por minuto. Pero hasta tanto hay que hacer 30, parar, o 15, parar, 2 ventilaciones. Y así. No se puede ir por un lado y por el otro, ¿no? Tampoco eso es lo que se llama la reanimación cardíaca mínimamente interrumpida, que habla de 200 compresiones, que habla de no parar, que habla de, por un lado, las ventilaciones, por el otro, las compresiones. Bueno, eso hasta que no esté la vía aérea asegurada no se puede realizar. Y, por supuesto, la ventilación de esa forma, ni tampoco la ventilación continua mediante dispositivos que acá en el prehospitalario no te utilizan, que son mascarillas de alto flujo, no son para los casos de ahogamiento. Entonces hay que ventilar, sea con lo que sea, parar y luego volver parar las compresiones para ventilar y luego reanudar las compresiones. Cuando llegue el sistema de emergencia, y es el trabajo en equipo que debemos tener en cuenta con el sistema de emergencia, ahí sí nos pueden llegar a pedir y nosotros ya tenemos que saber, como guardavidas lo hablo, de que tiene que ser primero el abordaje de la vía aérea avanzada para poder pasar a eso de las compresiones, que nos pidan que hagamos compresiones continuas, ¿no? Y de eso hablaba de la escena de la reanimación avanzada junto con el sistema de emergencia en el lugar, ¿no? Lugar que es diferente al que habitualmente el sistema de emergencia se maneja, ¿no? Una pileta, el paciente mojado, en la arena, los parches, es todo como más complicado, ¿no? Para poder desenvolverlo, aunque hay otros lugares complicados siempre, pero este es uno que es particular. ¿Cuándo se realiza la RCP del ahogado? Y bueno, sí, está inconsciente, no respira, no tiene pulso, o simplemente no respira, no está en rigor mortis, no tiene lividez, no le falta ninguna parte del cuerpo importante y podemos realizar la RCP. Y a toda víctima que tiene menos de 1 hora de sumersión está indicada la reanimación. ¿Sí? 1 hora es el tiempo de inflexión para decir más de 1 hora, no tiene indicación de reanimación, menos de 1 hora, todos se reaniman. ¿Sí? Es un consenso de expertos. Y en cuanto al tiempo, veamos que la posibilidad de muerte o de secuelas neurológicas severas, en cuanto al tiempo de sumersión, es el único factor pronóstico real que nos habla de que de 0 a 5 minutos puede haber una incidencia baja, por supuesto, si la persona que lo puede, digamos, sacar del agua, lo puede rescatar, le realiza RCP y la ambulancia llega al lugar, en el mejor de los casos, rápido, o está en el lugar de los hechos, bueno, tiene una incidencia baja la posibilidad de acuerdo al tiempo de sumersión. Si el tiempo de sumersión aumenta de 5 a 10 minutos, ya se incrementa notablemente, más del 50%, y si la sumersión es de alrededor de los 10 minutos hasta los 25,
es del 88% y más de los de 25 minutos es 100% en estos casos, ¿no? Entonces, hay un tiempo de ventana, por eso las personas que sobreviven en general y sin secuelas neurológicas son las que tienen tiempo corto de sumersión, ¿no? 2 minutos, 2 minutos y medio, hasta los 5, puede haber recuperación plena incluso. ¿Hasta cuándo realizamos RCP en el ahogado? Y si responde, si respira, empieza a respirar espontáneamente, se mueve, tose y nos da la pauta de que está respirando. El reanimador exhausto, ¿no? Que sería algún caso, aunque raro, pero podría ocurrir en algún entorno más agreste o alejado, o que la escena se torne insegura, ¿no? Las recomendaciones hablan de hacer RCP, y si la escena se torna insegura, bueno, descontinuar la RCP si hay algún peligro para la víctima o quien está realizando la RCP. Pero también la escena insegura muchas veces nos hace continuar, ¿no? O hacer RCP a alguien que no está indicado, como hablábamos de mayor a 1 hora. La escena insegura son dinámicas, hay que poder manejarla de la mejor forma para no tener un riesgo personal. La reanimación cuando está el sistema de emergencia y si estaba en hipotermia, llevarlo a 34 grados, eso también, ahí recién, luego de realizar todo el protocolo y está recalentado, se puede declarar en el lugar. Y si se hizo la reanimación básica, llegó el sistema de emergencia, hay un ritmo de asistolia persistente después de haber realizado todo el protocolo con drogas y demás, y pasaron 20 minutos, ya se podría considerar que no hay que continuar con eso, ¿no? Entonces, en el torno de media hora, 40 minutos, muchas veces se va viendo eso, ¿no? El personal médico va viendo qué respuesta puede llegar a tener, y no tiene respuesta después de esos 20 minutos confirmados, ahí sí se puede declarar muerto en la escena, que lo hace el médico actuante en el lugar. Ahora, pasando a la cadena de supervivencia pediátrica, que decíamos que el primer eslabón era la prevención. Por supuesto que nosotros lo focalizamos en la prevención del ahogamiento, pero es en la prevención de todas las lesiones no intencionales que pueden ocurrir, de cualquier índole. El símbolo acá en el del ahogamiento es el chaleco salvavidas, por poner un icono. En este caso es el del cinturón de seguridad, pues está enfocado a las lesiones por siniestros viales. Pero por supuesto que el ahogamiento entra acá, y vemos en las noticias muy seguido de situaciones que incluso en poca profundidad, niños pequeños terminan perdiendo la vida por falta de supervisión de los adultos, muchas veces por errores técnicos en algunas cuestiones de infraestructura, y la posibilidad de que alguien se ahogue en un lugar con sistema de guardavidas es bastante baja. Hay un estudio hecho en Estados Unidos, dependiendo del estándar, y hablando de esos estándares que habla la Relación de Guardavidas de Estados Unidos, habla que la posibilidad es 1 en 18 millones, o sea que es realmente baja. Pero ocurren en otros entornos, y la prevención no es solo la que hacemos los guardavidas día a día, tanto activa como reactiva, sino, como decíamos, tiene que haber desde supervisión directa, de colocación de vallado en las piletas de hogar, si son piletas portantes, vaciarlas, y todo lo que ustedes ya saben para tratar de evitarlo. Pero es para remarcar este eslabón, que es el mismo que en el ahogamiento. Y fíjense que el eslabón que falta acá, comparándolo con la cadena de supervivencia de adultos, es el de la desfibrilación. Bueno, no está en este caso porque no es la prioridad como lo vimos antes. Recuerdan cuando hablábamos del AJA y decía, bueno, RCP solo con las manos. Y yo decía, en alguna ocasión, ¿debo realizar RCP convencional con ventilaciones? ¿Sería esa convencional? Sí, todos los lactantes y todos los niños, hasta la pubertad. Y por supuesto que víctima de ahogamiento. Entonces, ya de por sí, en cualquier causa, niños y lactantes, es recomendado realizar las ventilaciones. Y vamos a la evaluación de la respiración. La respiración de por sí, 2 veces, 3 veces más, depende de la edad, puede llegar a ser más en el adulto. Hay que observar, con apertura de la vía aérea sería mejor. Si no respira, por supuesto, llamar al sistema de emergencia y comenzar con las 5 ventilaciones iniciales.
la apertura de la vía aérea. Acá hay una modificación en cuanto a la apertura en el lactante, que debe ser de colocar a 90 grados, ni flexión ni extensión. En el adulto extendemos la cabeza hacia atrás y le vamos al mentón todo lo que podemos. En el caso del lactante, solo poner en posición neutra. En el caso del niño, levemente hacia arriba el mentón. La ventilación puede ser ventilación boca a boca nariz en los más chiquitos, ventilación de bolsa, válvula, máscara, lo que esté disponible pero que sea inmediato. Luego vendrán las compresiones combinándolo con primero 5 ventilaciones, luego las compresiones, que puede ser 15 en este caso, y combinándolos con 2 ventilaciones luego. Compresiones con una mano, siempre decimos que hay que intentar con una mano, que es más fácil deprimir el tórax, que si puedo sostener la vía aérea mientras hago las compresiones, mejor. En el caso del lactante, con 2 dedos, o si hay alguien manejando la vía aérea desde la cabecera, podría ser con los 2 pulgares rodeando el tórax, ¿no? Y también acá abajo hay un dibujito que habla de 2 manos. Y bueno, si es un niño más grande y necesito 2 manos, de acuerdo a la contextura de cada uno, el tema es hacer 100 veces por minuto, mínimo, a 120, y deprimir el tórax, que en este caso es 1/3 del diámetro anteroposterior, que serían 3, 4 centímetros, 4 a 5 en los más grandes. Entonces, si me hace falta otra mano, sumo la otra mano. No es que solamente puedo hacerlo con una mano, con 2 dedos. Pero siempre intentemos de esa forma. Como decía al principio, no está el desfibrilador en la cadena, en esos eslabones, pero que no se usa. No, sí, por supuesto que se usa. Siempre que haya un desfibrilador se utiliza en pacientes o víctimas de 1 año en adelante. Deben ser utilizados hasta los 8 años de edad, parches para niños o reducción de energía suministrada. Hay aparatos que tienen un botón en donde yo puedo seleccionar si es un adulto o si es un niño. Si es un adulto o si es un niño. Coloco eso y eso reduce la energía suministrada y el parche es el mismo. El parche puede ir adelante, en el caso de los niños más grandes, y si son muy pequeños, un parche adelante y el otro atrás. Se habla de hasta 25 kilos de peso, ¿no? De que se utiliza anteroposterior en el caso de los más chicos. Pero eso habla del tema de la energía suministrada, que es menos de la mitad que de un adulto. Ahora bien, si no tengo parche de niño, no tengo este formato universal que tengo que seleccionar, la energía y poder suministrarla menor, utilizo en un niño parche de adulto, se puede. A la inversa no está recomendado en un adulto utilizar parche de niño porque la descarga es atenuada y no va a ser suficiente. Vuelvo a lo que había hablado antes, RCP de solo manos versus RCP convencional con ventilaciones. Bueno, veamos esto en todas las causas. Un incremento en la supervivencia. Un incremento del 6% en la supervivencia, que no es poco, en todas las causas. Por supuesto que en ahogamiento está realizado estudios donde, hablando de ahogamiento, es mejor hacer RCP convencional que hacer solamente RCP con las manos, ¿no? Eso hay que dejarlo bien en claro. Bueno, espero haber sido claro hasta acá. Ahí pueden descargar, también entrar ahí a una página que tiene descarga gratuita de algunos materiales, no solo ese que había mencionado antes, donde tiene las directrices, sino que acá hay otros que pueden serle útil a quien que quiera tener alguna literatura para revisar, para poder leer. Y acá, por supuesto, el correo electrónico, si tienen alguna duda que pueda exceder esta charla. Ahora, Gaby, si te parece, pasamos y dejamos la posibilidad de abrir los micrófonos y hacer preguntas sobre lo que estamos viendo en este caso, algo que no haya dicho sobre el tema, algo que haya quedado ahí con alguna duda. Estoy abierto a eso. Bueno, Leo, preguntas en el chat no había, no sé si alguno de los chicos necesita consultar algo, quiere ampliar algo.
Igual les digo en el chat, les dejé el link del presente. Como les dije antes, recuerden que son 2 instancias, la inscripción y el presente para acceder al certificado. Quien no hizo la inscripción en el link, por más que dé el presente, no se puede generar el certificado. Así que bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta, algo para hacer. ¿O fuiste muy claro, Leo? No, todo muy Bueno, claro.